Yo tuve la suerte de vivir 2 años en Barcelona. Realmente Barcelona es una ciudad muy accesible. No así tanto de Asunción, pero sin embargo Asunción tiene su ritmo, ¿verdad? También otra cosa importante puntualizar es de que accesibilidad e inclusión son cosas distintas. Accesibilidad, todo lo vinculado al acceso al espacio, y la inclusión realmente depende de de cuánto la persona está dispuesta a integrarle o de incluirle, mejor dicho, a la persona, en este caso con discapacidad, ¿verdad? O sea, a ver, para un ejemplo concreto, yo puedo estar en un aula eh, donde había rampas, donde realmente podía acceder sin problema hasta ese lugar de espacio para asistir a las clases, pero finalmente quedo en un rincón porque mis compañeros y docentes mismos hacen su vida o desarrollan la clase por otro lado. Entonces yo quedo excluido a pesar de estar ahí en un espacio accesible. O sea, la inclusión realmente ya depende de las personas, no tanto del espacio físico como tal. Y bueno, la ciudad realmente no es muy amigable, hay que reconocer, no es muy accesible. Nos encontramos con un sinnúmero de barreras arquitectónicas, que también, bueno, dificulta el propio transporte público, dificulta muchas veces las veredas, las calles. Entonces realmente se hace difícil poder, y el ingreso a los espacios públicos, ¿verdad? También los espacios públicos, en edificios, diferentes lugares donde realmente nos encontramos con un sinnúmero de barreras arquitectónicas. Y ahí no solamente, bueno, ahí hablamos de silla de ruedas, ¿verdad? Pero podríamos hablar también de otro tipo de discapacidades donde también sufren la misma situación, ¿verdad? De personas con discapacidad visual no tienen ninguna asistencia. Sí, quizás en el centro de Asunción se puso esas baldosas especiales que ayudan que con el bastón uno pueda identificar en qué espacio físico se encuentra, si está libre de barreras, está de una determinada manera la baldosa, y si está, por ejemplo, en una esquina donde ya es un espacio peligroso, la baldosa tiene puntitos indicándole a través del bastón de que es un lugar peligroso. Pero las paradas al ómnibus no son amigables. eh, y bueno, lo mismo con la información de la ciudad, que no está ajustada a la comunicación para una persona con discapacidad auditiva o incluso para una persona con discapacidad intelectual, donde podría así poder ubicarse en los espacios si la información estuviese con, por ejemplo, diseños, cosas como esas que facilitan que una persona que no sepa leer igual pueda identificarse dónde está ubicada la persona. Encontramos rampas en edificios nuevos, recientemente habilitados, pero nos encontramos con rampas, una inclinación que todavía no es la correspondiente, entonces se vuelve una rampa poco funcional para personas usuarias de silla de ruedas, por ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que ahí el problema está sobre todo de que no nos damos cuenta de la riqueza que hay en esa diversidad y de lo importante que es dar espacios de inclusión, ¿verdad? Donde finalmente toda la sociedad se beneficia a través de esa diversidad. Lo importante es entender de la riqueza que hay en la diversidad. Y bueno, también un poco de campaña de concienciación, bueno, a través de campaña de concienciación, un Estado más presente, fiscalizando el cumplimiento de nuestras normativas, y una ciudadanía también un poco más tolerante, porque muchas veces el acceso, el ingreso, descenso de esa persona con discapacidad se hace muchas veces un poco más lento, el traslado del ómnibus. Entonces también se requiere un poco de empatía por parte de los demás pasajeros, permitiendo el acceso de esta persona, ¿verdad? Teo, me gustaría que me comentes un poco cómo es vivir en Barcelona. O sea, yo sé que no querés hacer comparaciones, pero ¿qué, por ejemplo, podemos encontrar ahí que no se encuentra en Asunción, por ejemplo? Hablo en Bueno, no materia de soy, accesibilidad, ¿verdad? no, una ciudad muy accesible, una ciudad donde el transporte público es 100% accesible, donde las calles están diseñadas para que cualquier persona pueda movilizarse con mucha facilidad. Eh,
donde el, el ingreso a los espacios públicos también está garantizado, donde hay una sociedad mucho más inclusiva, ¿verdad? Donde realmente respeta la diversidad, valora la diversidad y entiende de que en esa diversidad hay una gran riqueza para la sociedad. En algún momento había hecho denuncia, por ejemplo, de espacios inaccesibles, se hicieron algunas transformaciones, algunos proyectos de ley o de ordenanza fueron escuchadas algunas peticiones mías e introducidas en esos documentos. Lo que sucede muchas veces con otros documentos legales es de que termina en un muy buen documento, pero que no se refleja la realidad, ¿verdad? O sea, son letras muertas finalmente. Vencer el miedo es importante y sobre todo entender que cuando uno va a un lugar poco amigable, pero demuestra la necesidad de hacer esas adecuaciones, finalmente a la larga se terminan realizando esas adecuaciones, ¿verdad? O sea, qué sé yo, me voy a un pueblo X donde es poco amigable, pero bueno, me fui a comer y la gente vio, empatizó con mi situación y después de un tiempo vuelvo al lugar y veo alguna que otra mejora, ¿verdad? Ya me sucedió eso en varias oportunidades y la verdad que celebro cuando cosas como esas suceden. Yo estoy convencido que yo estoy muy optimista, sobre todo cuando escucho hablar a adolescentes y niños incluso, que ya tienen una mirada distinta, tienen realmente una mirada distinta y me permiten soñar en que vamos a vivir en una sociedad mucho más accesible e inclusiva en poco tiempo.